Para mí, tres claves de una gestión financiera se resume en tres palabras: medir, analizar y accionar. Vamos a la pregunta del millón. ¿Delegar o internalizar? Esa es la pregunta más famosa dentro del finance en el mundo startup. Existen dos opciones posibles. Vamos a ponernos en la piel de un emprendedor. ¿Cómo empezamos? El primer paso y fundamental, tener un software. El segundo, un asesoramiento financiero. ¿Cuáles son el ABC durante ese primer año? Tener una visión financiera de los números, de los márgenes, de la rentabilidad. En España hay una cultura financiera pobre, media. Es pobre. Las personas que comienzan con un proyecto, su conocimiento no está en la parte financiera. ¿Qué recomendarías? Que tengan interés. ¿Cuál es el principal error que encuentras que es más mortal? Hola, soy Roger Dobaño, fundador de Equipo, y hoy tenemos con nosotros a Ramiro Reinaudi, que es el fundador de Finteam. Exacto. Bienvenido, muchas gracias por venir. No, por favor, muchísimas gracias a ti y al equipo por darme esta oportunidad de darme a conocer en estas entrevistas tan famosas en YouTube. Pues nada, encantado de estar aquí. Pues cuéntanos, ¿quién es Ramiro? ¿De dónde vienes? Explícanos un poco cómo has llegado aquí. Ramiro es un argentino que hace 4 años tomó la decisión de venir a España para meterse en el mundo de las startups, y desde hace un año está trabajando en un proyecto que se llama Finteam, en el cual lo que busco es proveer soluciones financieras distinto a lo que hace una gestoría y distinto a lo que hace una asesoría, pero que al final combinando lo mejor de los dos mundos para startups y emprendedores. Bueno, apenas llegué a España, decidí introducirme en el mundo de la consultoría, pero solamente me duró 3 meses, porque lo que buscaba era el mundo startup, que luego tuve la oportunidad de desarrollarme 3 años en una scale-up de origen italiano, pero trabajando en España, en la cual he aprendido muchísimo sobre el ecosistema, sobre la cultura startup, sobre todo, y sobre cómo se gestiona una startup desde los inicios, y eso me ha servido muchísimo para tener el coraje de emprender y de querer llevar toda esta experiencia, tanto que he adquirido previamente en consultoría como en startup, a una solución para startups y emprendedores para el finance. Porque tú vienes del mundo de la auditoría, Big Four y... Exactamente. ¿Tipo de animal distinto? Sí, son dos mundos completamente distintos, culturalmente y profesionalmente hablando también. He tenido la suerte y la posibilidad de haber trabajado 6 años en consultorías. Estuve en 2 Big Four. Y luego de eso decidí abandonar este mundo, en el cual me he llevado muchísimo conocimiento. Lo más importante de haber trabajado en el mundo consultoría, o lo que te llevas, no es solamente la parte técnica, sino una metodología de trabajo, que al final es lo que termino aplicando en mi día a día, y eso es lo más valioso que te aporta, creo, trabajar en una consultora tan grande como Deloitte, KPMG o EY o Price. Eso por un lado. Y luego, venir aquí a España, quise cambiar de ambiente, quise cambiar estar en otro tipo de cultura, como es el mundo startup, que es mucho más relajado. Creo que el mundo de la consultoría es un mundo más para corpo, y no me identificaba tanto con esto de andar de americana, andar de corbata, bien vestido con zapatos. Sino que soy más del mundo de lo informal y de un mundo donde también se puede ser un poco más creativo, porque trabajar en consultoría requiere que sigas un método, requiere que sigas un paso a paso, y ya está todo muy predeterminado con ciertas reglas, y eso en el mundo startup creo que a nivel de finance no es tan así, y te permite tener un poco más de creatividad y libertad. ¿Y cuál fue la primera diferencia más notoria que viste cuando empezaste a poner la nariz ahí en el mundo startup? La diferencia es la falta de procesos, la falta de metodología y la falta de cultura financiera. Y justamente por eso es que tomé la decisión de crear Finteam, con la idea de proveer esta cultura financiera, de proveer de conocimientos y proveer de soluciones para aportar valor. Eso fue la diferencia más grande, o lo que he visto en el mundo startup, que me ha traído ir para ese lado. ¿Y qué tal la experiencia emprendiendo? Pues espectacular. Ya he comenzado con mi proyecto. Hace un año que lo he comenzado a trabajar exactamente. El 1 de noviembre fue, el 31 de octubre fue mi último día de trabajo
como dependiente y luego que empecé a trabajar con mi proyecto y a darle forma. Desde hace unos meses comencé a trabajar con clientes y esto es algo que me encanta, sobre todo tener la posibilidad de ayudar a clientes y aportarles algo que realmente les sirva para el día a día y que les sirva para tomar decisiones y que les sirva para ganar dinero, que al final es lo que busca cualquier emprendedor o cualquier startup en su negocio. Y trato de ser una pieza clave dentro de ese día a día para que realmente la compañía avance o el proyecto avance. Pues nos gustaría que nos dijeras pues, 3 claves, ¿no?, para una gestión financiera. Ok, para mí 3 claves de una gestión financiera se resume en 3 palabras, que es un concepto bastante completo, que es medir, analizar y accionar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando gestionamos finance tenemos que medir. ¿A qué me refiero con medir? Medir me refiero a tener información, a tener un dato que podamos comparar con algo. Supongamos que hablamos de márgenes brutos, ¿no? Tenemos el margen bruto de X mes y lo comparamos con un proyectado. Ahí lo que estamos haciendo, estamos midiendo. El segundo concepto vendría a ser analizar, es decir, cómo analizo esos márgenes que estamos comparando. Supongamos que en octubre hicimos un margen bruto de un 55%, en septiembre hicimos el 50%, pues analizamos esa diferencia del 5% entre la variación entre lo proyectado y lo real. ¿Para qué? Para tener información de qué es lo que ha pasado, que hemos incrementado ese margen un 5% o porque lo hemos disminuido un 10%. Creo que ahí está la clave de entender o transformar el dato en información y analizarlo para saber el por qué. Y el tercer concepto, que para mí es el más importante, es accionar sobre este análisis que hago de esa información, ¿no? Si este mes el margen bruto estuvo un 5% por debajo de lo que teníamos proyectado, bueno, tenemos que ir y entender las causas de lo que ha pasado. ¿Por qué hemos vendido menos o por qué los costos han sido más de lo que proyectábamos? Creo que es muy importante trabajar estos 3 conceptos desde el inicio de una gestión financiera, que para mí es lo que lo hace eficiente, que es, como decía, medir, analizar y accionar. Y ahí está el punto y la clave para entender bien el negocio y entender cada componente que puede estar dentro de un negocio, y al final el objetivo es accionar y transformar y tomar decisiones. Muchas veces lo más complicado es hacernos las preguntas adecuadas. Exacto. Porque estamos de acuerdo que si no lo veo no pasa, ¿no? Exacto. ¿Cómo juegas este rol, ¿no?, de saber hacer esas preguntas adecuadas y preguntar adecuadamente? Bien, para mí no es que sea tan simple, pero lo que hago es a la persona para la cual estoy prestando el servicio, ya sea como CFO externo o como Finance Team, como un servicio integral y completo, le pongo los números para que realmente los vea y en base a esos números también le doy información. Muchas veces entiendo y comprendo sin tener un overview del 100% del negocio dónde están las fallas, y lo que hago es, como he dicho, pongo esos números a la vista y analizamos y consulto y me voy al detalle. ¿Qué ha pasado con este producto? ¿Por qué no hemos vendido tanto? ¿Hay algo de estacionalidad que no hemos previsto en una proyección? ¿Por qué ha bajado? ¿El producto no es bueno? ¿Hemos tenido devoluciones? ¿Los costos? ¿Hemos mejorado el margen? ¿Por qué? Porque hemos reducido los costos. ¿Qué ha cambiado en la producción? Eso es lo que busco, y ahí está también un poco mi valor agregado, que no es solamente presentar los números o otorgar información, sino analizarla conjuntamente con quien lleva el negocio para llegar a una conclusión que podamos accionar y para que realmente empiece a entender dónde están los puntos clave de su operativa. Normalmente vienen ya con unas ideas claras, ¿no?, o unas preguntas claras, ¿o es algo más orgánico que surge? Sí, la pregunta en realidad es ¿por qué este mes gané menos dinero que el mes anterior? Por lo general esa es la pregunta, y ahí es realmente donde lo ven en la última línea del resultado del reporte, y esa es la pregunta que al final es el detonante. Pero para explicar esa pregunta lo que hay que hacer es analizar todo lo que hay antes para llegar a ese resultado. Siempre, o lo que más le preocupa al emprendedor o al CEO o al fondo o quien sea, es por qué no llegó al resultado que tengo esperado, por qué no llegué a X monto de EBITDA, ¿no?
Y en base a esa pregunta es, como he dicho, mostrar información, explicarlo y entre los dos sacar conclusiones y accionar en base a eso. Normalmente hay que explicar las diferencias entre facturar y la caja. Sí, sí. Hay que explicarlo. Porque se confunde mucho lo que es facturación, caja, ingresos. Es muy difícil para cualquier founder o para cualquier persona normal que lleva un negocio y que no tiene mucho conocimiento de finance. Facturar es exactamente lo mismo que venta o que ingresos. Y no, ¿por qué? Porque dentro de una factura tienes un impuesto que es el 21% de IVA, generalmente, por norma general, que es un dinero que no te corresponde, que se lo tienes que devolver a Hacienda. Entonces, me ha pasado con un proyecto en el cual calculaba el precio de venta considerando el IVA incluido. Y luego, claro, cuando hacíamos el cálculo del margen, había un 20% de ese precio que no correspondía y no daban los costos. Los márgenes eran muy pequeños. Entonces, fue, en este caso particular, ajustar esos precios y explicarle que una factura tiene la parte de la venta, la parte del ingreso, la parte de los impuestos que no te corresponden, que hay que devolver, y en base a esos ingresos es que tú tienes que cubrir los costos. Y vamos a la pregunta del millón, que ¿es mejor delegar o internalizar la gestión financiera de tu negocio? Esa es la pregunta más famosa dentro del finance en el mundo startup y emprendedor. Yo creo que existen dos opciones posibles para cuándo es posible delegar y cuándo es conveniente internalizar. Creo que delegar el servicio del finance a un externo es factible en el caso de una startup o un emprendimiento que recién está comenzando, que no necesita tener una persona full time, que no necesita tener una persona en nómina y que tiene una estructura de operación que permita que una persona externa a su organización pueda tomar el control del finance. Por lo tanto, el concepto de delegar aplica a proyectos que recién están comenzando y proyectos que no tengan tampoco una carga tan elevada operativa, ¿no? Por otro lado, proyectos que están un poco más avanzados, startups o emprendimientos en el cual tengan mucha operativa, en el cual ya estén comenzando a pensar en levantar una ronda de inversión, buscar financiación con bancos o lo que fuere. Y en este caso sí que recomiendo tal vez buscar un CFO que esté dentro de la organización, que entienda exactamente todos los puntos, es decir, que entienda cómo funciona operaciones, cómo funciona marketing, cómo funciona la parte de venta, que entienda también el producto y que se empiece a formar en la cultura de lo que es la organización. Creo que en este caso sí es conveniente tener un CFO interno, siempre y cuando también el proyecto pueda soportar el costo de tener un CFO dentro, ¿no? Dentro de lo que es una gestión financiera hay distintas patas, ¿no? Hay la parte más puramente administrativa, contable y financiera, ¿no? ¿Cómo estructurarías estas tres piezas durante estos 2 primeros años de vida o 3 años de vida de una startup? Bien, yo creo que en los primeros 2-3 años el CFO tiene un rol 360 en lo que es la gestión financiera de una startup. Tiene que tener ojo en la parte administrativa, tiene que tener ojo en la parte financiera y tiene que tener ojo también en la parte de estrategia. Al principio es un rol que tiene que ocupar todas estas tareas y que tiene que estar muy involucrado en ello, pero creo que al cabo de 1 o 2 años, una vez que arme procesos, arme esta estructura, se puede dar el lujo de incorporar un controller, de incorporar personas que lleven la parte administrativa. Pero al principio el rol es un rol muy, muy completo y que excede la tarea típica de lo que conocemos de un CFO, que es buscar financiación, estar en la estrategia, estar como en la parte de arriba y controlando todo lo que venga, la estructura que venga debajo. Pero al inicio hay que construir esa estructura. ¿Para qué? Para que luego pueda tomar control sobre ella. ¿Y qué tipo de negocios le ves mayor urgencia, ¿no? a dedicar tiempo y recursos, ¿no? a todo este bloque financiero? Yo creo que las startups, que sobre todo buscan un crecimiento muy, muy pronto, necesitan tener la figura del CFO, ¿no? ¿Por qué? Porque una startup crece y avanza muy rápido, no solo lo hablo desde el lado de operaciones, que si no montas una estructura sólida desde el inicio, al cabo de un año vas a estar en problemas porque no vas a poder
seguir creciendo, porque al final, si no tienes también las herramientas digitales, un software, por ejemplo, como equipo que te dé orden y control desde el primer día, vas a estar en problemas. ¿Y qué sectores dentro de startups, ¿no?, que hablas ahora, qué sectores los ves más críticos para poner ese detalle? El e-commerce. Me parece que el e-commerce o tanto el SaaS son dos sectores que requieren mucho análisis de métricas desde los inicios. Para mí es muy importante medir las métricas que le corresponden a cada tipo de startup, sea un e-commerce o sea un SaaS. Y además de esto, desarrollar o implementar herramientas digitales que permitan con el tiempo ir escalando en operaciones y que no necesites, que no pierdas control. ¿Y cómo estructurarías la externalización o no, de los distintos pasos? Administración, contabilidad, presentación de impuestos, finanzas. ¿Cuál es tu esquema mental? Bien, mi esquema es, creo que la base de todo esto es tener un stack tecnológico que te permite integrar todo esto, que te permite integrar la administración, que te permite integrar lo que es la parte, el cálculo de impuestos, y a su vez que te permita tener un detalle un poco analítico de lo que es el negocio, ¿no? Para eso, software como Kipu, que te dan orden y también te permite tener control del día a día, son fundamentales. Desde el día 1, creo que es un must y es una obligación que tiene que tener cualquier proyecto en fase de inicio, tener un software que no solamente te haga la facturación, sino que también te permita llevar una parte analítica, que te permita llevar un control de proyectos, que te permita saber cuánto vas a pagar de impuestos. Si bien Kipu es un software pre-contabilidad, cumple con todos estos requisitos y es un software que se puede implementar desde el día 1 en cualquier startup, que tiene un potencial muy grande. Sobre todo, quiero remarcar la importancia esta de tener la opción de tener una contabilidad analítica dentro de Kipu, que para mí es lo más importante y es con lo que trabajo en el día a día. ¿Y cómo ves esa relación entre administración, asesoría, financiero? Bien, esa relación es una relación que tiene que funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque la administración tiene que estar muy conectada con lo que es la asesoría o con lo que es la gestoría. ¿Cómo se gestiona esto? Con un buen vínculo, con buena comunicación y teniendo las cosas muy claras, ¿no? Yo creo que la gestoría y la asesoría son el pilar que te marca el cumplimiento legal y normativo por dónde ir, y luego está el rol del CFO o el rol administrativo, que tiene que proveer toda la información posible para ir cumpliendo con todo lo que requiere gestoría, con todo lo que requiere asesoría y estar al corriente con la norma, ¿no? Vamos a ponernos en la piel de un emprendedor que dice, mira, en 2026 yo emprendo. ¿Cómo empezamos? ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso, bien. El primer paso y fundamental para cualquier proyecto es tener un software, tener herramientas que te permitan digitalizar el negocio. Hoy el papel no va más, incluso lo que hay que tratar de evitar es el Excel. Kipu es un software que va perfecto con esta filosofía de digitalización, porque te permite hacer facturación, te permite tener conectividad con bancos, te permite hacer analítica, tener un control de los proyectos y sobre todo te permite también tener un control 100% del business, ¿no? Creo que este es el primer paso y el más importante que tiene que dar cualquier proyecto que inicia. El segundo paso que considero que es muy importante es tener un asesoramiento financiero o por lo menos una idea o una ayuda de por dónde tiene que ir el negocio a nivel de números, ¿no? No basta solo con cumplir con la parte legal, con la normativa, cumplir con Hacienda, sino que es fundamental tener un asesor externo o una gestoría que preste un servicio un poco más completo, ¿no? Como FinTeam, que al final no somos una gestoría, sino que hacemos algo más completo, que te ayude a tomar el control de los números del negocio y que te permita ver dónde está esa ganancia que no puedes conseguir o dónde está ese margen que tienes que levantar. ¿Y crearíamos un presupuesto? ¿Cuándo llega este momento de crear un presupuesto? El presupuesto, yo creo que el presupuesto tiene que estar desde el día -2.
antes de comenzar el negocio, antes de instalar Kipo, antes de instalar cualquier tipo de herramienta tecnológica, tiene que ya existir un presupuesto, tiene que existir un plan de negocios, tienen que existir proyecciones y sobre todo también tiene que existir una proyección de caja. Creo que los reportes o la información que tiene que estar desde el primer día es presupuestos, proyecciones de pérdidas y ganancias y proyecciones de cash flow. Y estos tres reportes o estas tres herramientas son tres herramientas que van muy conectadas entre sí, que al final, si no cumples con lo que has proyectado dentro de pérdidas y ganancias, vas a tener un problema en caja, y en parte si no cumples con lo que estás poniendo dentro de pérdidas y ganancias es porque tu presupuesto estuvo mal hecho también. Al final son tres herramientas que van en conjunto. ¿Y recomiendas una proyección a qué? ¿A 12 meses? ¿2 años? Sí, yo creo que mínimo la proyección se tiene que hacer a 12 meses. Me parece que en 12 meses ya empiezas a entender cómo funciona tu negocio, por dónde van los tiros, en qué meses tienes estacionalidad, cuáles son los meses que tienes más venta, que tienes menos venta. Creo que es fundamental hacerlo en 12 meses. En esos 12 meses se aprende muchísimo y luego ya puedes trabajar en una proyección a 24 meses. Pero siempre hay que tener un control del corto plazo, un control del día a día. ¿Por qué? Porque tú haces una proyección para el mes de noviembre y luego te encuentras con que has vendido el 50%, pues lo mejor es que hagas un reajuste, un reforecast de estas proyecciones. ¿Por qué? Porque tiene un impacto en lo que vendrá en los próximos 12 meses o en lo que vendrá el próximo mes y sobre todo el impacto en cash flow, que ahí es donde hay que tener un control perfecto del dinero, porque si te quedas sin dinero no puedes operar. ¿Cómo gestionas el optimismo de un presupuesto? El optimismo de un presupuesto es muy difícil de gestionar porque los emprendedores cuando inician un proyecto creen que son Steve Jobs y que van a reventar el mercado en el primer día y que van a vender muchísimo. Y al final creo que lo mejor es ser conservador, siempre planteando escenarios optimistas y escenarios pesimistas, pero que la guía del negocio sea un presupuesto o proyecciones conservadoras, ¿no? Porque al final, cuando tú proyectas muy optimista, viene la desilusión, viene el fracaso, la caja que no te cuadra, y lo mejor al comenzar creo que es ser conservador o pesimista. En estos dos escenarios se van a mover los números de cualquier proyecto que inicia. ¿Y qué le dices a alguien que dice, oye, es que no tengo ingresos, aún no he empezado a vender? ¿Cómo es supervivencia pura y dura? No tengo ni idea, ¿no? ¿Cómo gestionas toda esta incertidumbre? Bien, ahí hay algo que se llama benchmark, que es tratar de buscar otros proyectos o otras empresas que han hecho lo mismo que yo y buscar información de cómo le ha ido a estos proyectos en fases iniciales para tener una comparación. Acá hablamos del concepto clave en la gestión financiera de medir, de poder tener un dato que yo lo pueda contrastar contra otro y en base a ese dato ver cómo va a ser mi proyección o hacia dónde vamos a ir. ¿Nuevamente te metes también cómo capitalizar estas compañías o no es un tema habitual, sino que es más bien hacer sostenible esa compañía con fondos propios? Sí, depende. Yo creo que al inicio el proyecto se sustenta con fondos propios, ¿no? Con aportes de familia, con aportes propios, con lo que sea. En una fase muy temprana se sostiene así, pero luego sí que es fundamental, si se quiere buscar una escalabilidad, buscar fondos externos, abrir una ronda de financiación, buscar financiación con bancos, con family office o con quien fuere, para tener este impacto de crecimiento escalable, pero que tiene que ser sostenible. Y para ser sostenible hay que tener un muy buen plan de negocios, hay que tener un buen plan, hay que tener un buen cash flow, hay que tener un buen presupuesto. Son estas tres herramientas que comentábamos anteriormente que tienen que estar unidas y tienen que demostrar estructura. ¿Para qué? Para que cuando tú presentes estos números a un family office, a un venture capital o a quien fuera, tenga credibilidad y apuesten por ti. ¿Y cuáles son los paso a paso? Hemos hablado del presupuesto, hemos hablado… pero explícame cuáles son, ¿no?, el ABC durante ese primer año, ¿no?, que deberíamos hacer y qué es lo que te has encontrado, ¿no?, cuando empiezas a trabajar. Bien. El ABC es, primero, armar un presupuesto, armar un pérdidas y ganancias, proyecciones, armar un cash flow. Luego,
entender que el negocio va a ser un negocio 100% digital, por tanto buscar herramientas, software de facturación que te permitan automatizar y tirar para adelante el negocio en la medida de que si vas creciendo en el negocio, estos software soporten toda esa operativa. Creo que también es fundamental tener análisis financiero, tener una visión financiera de los números, de los márgenes, de la rentabilidad por canal, por producto, por servicio, por lo que fuere, tener una estructura de costos que pueda soportar esos ingresos. Creo que la clave está ahí, en montar este finance o montar este negocio con una visión financiera, con una cultura financiera. ¿Para qué? Para generar una estructura que en el futuro va a terminar siendo esa base sólida que te va a permitir un crecimiento sostenible, ¿no? Y si nos vamos a, por ejemplo, vamos a analizar un e-commerce, ¿no? ¿Qué tipo de métricas encuentras particularmente relevantes, ¿no? a seguir y a traquear? Bien, dentro de un e-commerce hay muchísimas métricas que hay que tener en cuenta. Creo que las 3 métricas más importantes para mí son el CAC, el LTV y el payback. ¿Qué pasa? Dentro de un e-commerce, para que ese e-commerce funcione, hay que hacer una muy buena inversión, invertir mucho dinero dentro de lo que es en paid, sobre todo, o en campañas de marketing. Y creo que es muy importante analizar esta relación inversión-ingresos para saber cuánto me compensa o cuánto me retribuye esa inversión en marketing. Y es algo que tiene que estar controlado desde el primer día, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero va en esa partida, que es la partida más importante durante, yo creo, los primeros 5 años de construcción de una startup, porque lo que se busca es el crecimiento acelerado. Y las métricas como el CAC, tener en cuenta cuál es el costo de adquisición del cliente, el LTV, cuánto te aporta ese cliente durante toda su vida como cliente, y el payback, en cuánto tiempo tardo en recuperar esa inversión para adquirir ese cliente, son fundamentales y te marcan un poco cómo tienes que ir invirtiendo, cuándo tienes que poner más dinero, cuándo no tienes que retraerte un poco. ¿Y cómo ligas luego con el margen del propio producto? Porque esto no es obvio ni es trivial. Uno ve muy claro el margen del producto, ¿no? Compro por tanto, vendo por tanto. Pero ¿cómo ligas esta parte de costes de adquisición con el propio margen de los productos que yo vendo? Yo creo que es fundamental también desde el origen de cualquier proyecto calcular márgenes, ya sea por producto, por canal o por servicio. Cuando me refiero por canal, por ejemplo, dentro de un e-commerce puede ser que también tenga tiendas físicas, que tenga retail. Es muy importante medir ese margen de cuánto me contribuye el e-commerce, cuánto me contribuye X tienda, una tienda de Barcelona, una tienda en Madrid, una tienda en Valencia. Creo que es, al final, termina siendo lo que te marca cuánto tú puedes generar de ingresos. Y todo lo que quede de ese margen es lo que termina soportando la estructura de costos fijos que viene debajo. Y es muy importante tener controlados estos márgenes, poder compararlos con otras industrias, poder entender sobre todo cómo se mueve el mercado y los números que se esperan en comparación con otras empresas que ya tienen muchos años de crecimiento. ¿Y el emprendedor te encuentras que tiene ese benchmark hecho o tiene esa curiosidad? No. El emprendedor ni siquiera tiene un cálculo de los márgenes, ¿no? El emprendedor se preocupa mucho por vender, que al final es su rol, es su tarea, vender y vender, pero sí que le falta el análisis de, bueno, vendo, pero ¿a qué costo? Porque no solamente tengo el costo del producto o del servicio, sino que también tengo un montón de costos extras, como por ejemplo la inversión en marketing, que tienen que ser considerados, ¿no? Y esto en cualquier proyecto inicial, créeme que no existe, no se hace. ¿Y dónde lo ven? Lo ven en la caja. ¿Por qué? Porque venden, sienten que venden, está esta sensación de cada mes vendo más, pero el dinero en caja no está. ¿Y dónde está? Y realmente se te ha ido en marketing, se te ha ido en el costo del producto. ¿Y cuál es el principal error que encuentras que es más mortal? El error, un error que me ha pasado y que sí que me ha sorprendido mucho es calcular mal el precio de venta o sobreestimarlo o subestimarlo. Que esto es un error muy casual, pero que surge de no tener esa estructura de costo definida, de no tener esa estructura, hablo de costo propio del producto o del servicio, pero también la estructura de costos que está por debajo, ¿no? Tú al no tenerlo definido dices, bueno, ya pongo una suscripción
supongamos en un SaaS, pongo una suscripción de 20 euros mensuales, pero luego te das cuenta que tienes una estructura de 15 costos por suscripción y te queda un margen muy, muy pequeño. O lo mismo sucede en un e-commerce. Tienes que tener muy en claro cuánto te cuesta ese producto, qué margen te tiene que dejar para luego cubrir el resto de los costos, ¿no? Y si nos vamos en un software, ¿qué tipo de métricas pues, tiendes a mirar? ¿Qué ves que no se da normalmente en un negocio? La métrica, de nuevo, yo soy muy insistente que para mí la métrica más importante cuando se comienza un negocio es la métrica del margen bruto. Es el porcentaje de costos, de la diferencia entre ingresos menos costos sobre los ingresos. ¿Por qué? Porque te permite tener visibilidad de cuántos ingresos genera, cuánto ingreso real genera ese negocio. Me parece la métrica más importante que tiene que tener cualquier negocio, sea un SaaS, sea un e-commerce, sea un emprendimiento, una cafetería o cualquiera. Creo que es la métrica más importante. Otra métrica muy importante es la que está al lado del cash flow. Cuánto dinero quemo mensualmente y cuánto dinero me queda o cuánto tiempo de vida le queda a mi proyecto según la caja que tengo hoy en día y lo que estoy quemando mensualmente. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque visualizar esa métrica te permite saber si en 6 meses vas a tener que buscar financiación, si vas a tener que ir a un banco, si vas a tener que hacer un aporte de capital o lo que fuere. Y si nos vamos al sector servicios, ¿no? Donde el coste hora importa, ¿qué tipo de errores ves a menudo? A menudo en el sector servicios es que se subestiman el valor hora. El valor hora creo que también es muy difícil de calcularlo, por lo menos con exactitud, al inicio de un proyecto, porque tú piensas que, bien, voy a hacer este trabajo, voy a insumir 10 horas por este servicio y finalmente hay en cualquier trabajo una fase de aprendizaje que hace que al inicio tengas que poner 15 horas de trabajo, pero tú le has cotizado 10 horas, por ejemplo, y que luego esas 15 horas se van a ir reduciendo, ¿no? Si es un servicio que es un recurrente, ofreces hoy 10 horas, lo normal es que te lleven tal vez 12, 15 horas, pero el mes que viene vamos a bajar de esas 15 horas a 13, 12, 11, hasta llegar a esas 10 horas. Ahí hay un proceso de aprendizaje, ¿no? del negocio que va a hacer que seas más eficiente. Y normalmente si uno gestiona una cartera un poco relevante, ¿no? Y por lo tanto no es que tengas solo 2 clientes, ¿no? ¿Cómo recomiendas que se gestione, ¿no? esas horas, esa dedicación, cómo estructurar ese coste, ese margen, que no es tan obvio porque no es un producto que estás vendiendo? Creo que al final se puede hacer ese cálculo porque tú haces una cotización y tienes un valor hora, pero que este valor hora también tiene que ser suficiente para cubrir el resto de costos que tenga el negocio. Creo que al inicio hay que hacer este sacrificio de ofrecer X cantidad de horas que después seguramente se va a ir haciendo más eficientes, pero que también se pueden ir ajustando. Es muy importante en un servicio, cuando ofreces un servicio por hora, comunicar estoy haciendo este trabajo por X cantidad de horas, pero realmente me está llevando tanto. Y comunicar que si se tiene que hacer un ajuste, que se haga y comunicar también las razones, ¿no? Sí, una carta de servicios un poco clara, ¿no? Muchas veces. Exactamente. Es algo que me sucede a mí con Finteam al momento de cotizar un trabajo, que yo pienso que tal vez lo puedo hacer en X cantidad de horas y resulta que al final, por lo general siempre me lleva mucha más hora, pero es por esto de necesito tener un aprendizaje sobre el negocio, un aprendizaje sobre mi cliente, un aprendizaje sobre el negocio que va a hacer que en un futuro sea más eficiente. Vale, tenemos ya los primeros pasos hechos. ¿Cómo nos aseguramos que hay una continuidad y un mantenimiento de esta rutina de trabajo? Creo que volvemos al punto de cuál es esa métrica o cuál es lo primero que tenemos que hacer. Y vuelvo a decir que lo más importante es medir la rentabilidad de nuestro negocio, medir la rentabilidad de nuestro producto, de nuestro canal o de nuestro servicio. Eso es fundamental. Ahí es donde se marca el crecimiento que podemos tener y es donde también está el punto de mejora de a cuánto tenemos que llevar ese margen o a cuánto tenemos que llevar esa rentabilidad para que nuestro negocio sea rentable y genere ganancias. La obsesión en este dato que nos ayude a mantener la llama viva de alguna manera. Exactamente. Además yo creo, la métrica por excelencia
dentro del mundo del finance es primero, cuando se crea un negocio, un proyecto, es el margen bruto y luego pasa a ser el EBITDA. Pero esto ya es cuando un proyecto tiene más de 5 o 6 años o cuando se está buscando otras cosas con el negocio. Así que si preguntamos cuál es la métrica a seguir... La métrica a seguir es el margen bruto de mi negocio. Si vamos a preguntar sobre cultura y hábitos, que yo creo que esto es importante. ¿Qué tipo de rutinas, controles pues pones, ¿no?, en marcha para ayudar a tus clientes? Bien, bien. Bueno, soy muy exigente porque tengo una manía por el control. Esto lo he aprendido en mi día a día, en consultoría, en auditoría. Entonces soy muy exigente con esto. Trato de tener el control al 100% y creo que es uno de los hábitos más importantes es tener un control total de los ingresos y de los costos, no solamente yo como asesor financiero, sino la persona que lleva el negocio tiene que saber cuánto vende, en qué mes vende más, cuáles son los costos. Esto es para expresar este conocimiento o llevar esta información al founder, es muy importante tener un reporte. Creo que es el segundo punto. El primer punto es esto, tener el control 100% de los ingresos y los costos, y el segundo punto es tener un reporte, aunque sea mensual, en el cual se pueda presentar información de esto es lo que has vendido, esto es lo que te ha costado tu producto, esto es el costo que tienes en nómina, el costo que tienes en servicios financieros, en otros servicios, etcétera, etcétera. Esto es fundamental. El tercer punto y hábito fundamental también es la proyección y el control de la caja. Porque al final la caja es lo que mandas. Que si no tienes el dinero no le puedes pagar a un proveedor, si no tienes el dinero no puedes invertir en marketing, si no inviertes en marketing no vendes. Así funciona sobre todo lo que es el e-commerce y hoy creo que el 100% de los negocios tienen que tener esta inversión en marketing digital, porque si no estás en lo digital es muy probable que no vendas y es una herramienta que ayuda muchísimo. Y el cuarto punto o el cuarto hábito que es fundamental es entender que todo tiene que ser automatizado, implementar la automatización en los proyectos. No podemos comenzar un negocio con un simple Excel que tenga que estar a mano cargando el numerito, cuánto vendimos, cuánto costaba el producto, sino que tenemos que aprovechar todas las herramientas que tenemos hoy en día, que hace que podamos tener una construcción y un hábito más sano del día a día del finance. Entonces, una rutina mensual, diríamos obligatoriamente. ¿Hay rutinas semanales que nos pueden ayudar a ello? Sí. Una rutina que aplico con uno de mis clientes es que semanalmente hago una reunión con ellos en los cual hago un seguimiento de la rentabilidad de los productos, de cómo se está vendiendo ese producto, cuál es el costo que estamos teniendo y cuál es la ganancia que vamos a tener. Ese es uno de los hábitos que tengo y que me parece fundamental. Si bien decía que era importante tener un reporting mensual, también es muy importante tener un control semanal, o incluso existen compañías que les vale mucho más tener un control diario. Pero bueno, que ahí sí que necesitas una gran herramienta de automatización o que necesitas muchos datos, mucha información para tener un control diario de cómo va la venta, de cómo va el margen, de cómo van los costos, etc. Probablemente una persona dedicada full time a mantener esto a diario, ¿no? Exactamente. Una persona que tiene que estar con el ojo 100% sobre los números y eso al inicio o en proyectos más pequeños no es posible, ¿no? ¿Por qué da tanta miedo a la gente los números? ¿Es algo que te encuentras a menudo? ¿Qué haces para solventar esta barrera? Sí. Yo creo que la gente le tiene mucho miedo a los números porque no los entiende o porque no se los han explicado bien. El punto está, o desde mi lado, en mi rol, es generar esos números y explicarlos, que el que dirige el negocio, el que maneja el negocio, los entienda. Esto es fundamental. Que si no los entiende, se los explicamos una y mil veces. Al final son números. El truco también está en la comunicación, en cómo le hacemos llegar esa información a quien dirige el negocio. ¿Y ves en España pues, que hay una cultura financiera pobre, media? Un poco ¿qué sensación tienes? Yo creo que la cultura financiera en España para mí es pobre, en el sentido de que
las personas que comienzan bueno, con un proyecto o lo que fuera, su rol no está, o su conocimiento no está en la parte financiera, sino que está en el objetivo de vender o de formar un negocio. Y ese es un rol que falta, y justamente es un poco la causa de por qué inició un proyecto FinTeam, que es tratar de dar esta herramienta o dar ese rol a un emprendedor pequeño, a una startup pequeña, a una startup mediana o a quien fuera. ¿Y qué recomendarías para que pues, el tejido emprendedor tenga una mayor cultura financiera? Primero, que tengan interés y que realmente entiendan el impacto o el potencial que puede generar tener el control del finance desde el día 1 de un proyecto. Es fundamental tener conocimiento financiero de cómo va tu negocio. ¿Por qué? Porque muchos proyectos comienzan a tener este conocimiento al año, o al segundo año, o al tercer año, cuando realmente les empiezan a exigir o te empiezas a dar cuenta que tu negocio no va de la forma que esperas. Es fundamental tener este conocimiento o tener cultura financiera dentro del negocio. Que si no tienes tú el conocimiento como founder o no tienes una persona que esté dedicada full time, bueno, que existen alternativas por fuera de tu organización, como FinTeam, repito, que te puedan dar este asesoramiento, ¿no? Y te encuentras muy a menudo que cuando llegan a ti ya o es muy tarde y empieza a ser muy tarde. Sí, no muy a menudo, diría siempre, que siempre llegan tarde, llegan con problemas donde no saben si están ganando dinero, no tienen ni siquiera todas las facturas cargadas, no tienen un control. Es muy importante tener un control de todo, ¿no? Tanto de las compras como de las ventas, y luego un control de cómo está yendo el negocio. Los clientes con los que he trabajado por lo general llegan en una situación crítica donde hay que revertir este problema y comenzar a educarlos de modo tal de que no se repita y tratar de construir algo a largo plazo. Genial. Oye, y para acabar este bloque, ¿no? Cuéntanos un poco desde tu perspectiva, ¿no? ¿Qué experiencia te has llevado como emprendedor, ¿no? Estos años y cómo lo has vivido tú? Bien, como emprendedor, creo que emprender en España es una gran oportunidad porque hay mucha gente que emprende. De hecho, he leído la noticia de que España está en máximos de autónomos, por lo tanto, esto significa que hay mucha gente que está emprendiendo y que se anima a emprender. Y de mi lado, mi experiencia es súper positiva porque hay mucha gente que está emprendiendo. Hay muchos proyectos que también necesitan tener ayuda del lado del finance y lo que intento es contribuir con mi experiencia y con mi conocimiento a esos proyectos para que no fracasen al segundo o tercer mes y que traten de construir algo lindo y algo grande a largo plazo. Mucha gente achaca pues, una demasiada burocracia, ¿no? como problema al emprender. ¿Tú lo ves así o crees que no es la causa de muchos de los problemas? A ver, sí es cierto que al momento de emprender la burocracia existe y que puede ser un poco agobiante, pero creo que el problema es otro. El problema es de uno mismo. Lo más fácil es siempre echarle la culpa al otro y al final el problema lo tiene uno dentro, ¿no? La falta de organización, la falta de conocimiento financiero, la falta de cultura financiera, algo que hemos hablado mucho, hace que, sumado a esa burocracia que es como el cumplimiento obligatorio que tienes, hace que te agobies y que no puedas seguir adelante y que creas que todo es imposible, que todo va en contra de uno, pero en realidad para mí el problema es de uno y no tanto del externo. ¿Cuáles son los 5 puntos claves que tiene que seguir un emprendedor a la hora de tomar decisiones financieras? Bien, el primero, digitalización, fundamental para sobrevivir y para crecer. El segundo, asesoramiento financiero, buscar a alguien que te dé soporte en lo que es la parte financiera. Tercero, tomar decisiones basadas en datos. Cuarto, tener un plan de negocios, tener información siempre disponible. Y quinto, tener control 100% de la caja, que es quien manda. A nivel de normativa, ¿cuál es la que dirías ahora que la gente no debe perder de vista? Bien, hay algo que está muy presente en el ambiente emprendedor y que está dando vueltas y genera mucho miedo, pero que no hay que tenerle miedo porque existen software como equipo que permite hacerle frente a ello, que es la normativa del Verifactu. Verifactu te obliga a tener un software que esté validado, que esté validado justamente,
para poder emitir todas tus facturas de modo que sean íntegras y verificables y que cumplan con la normativa. Eso es fundamental. También para acabar, recomiéndanos, oye, tengo interés, inquietud para conocer un poco más del mundo de las finanzas, ¿qué nos recomiendas? Bien, hay una herramienta que tenemos hoy prácticamente casi todos en el móvil que se llama ChatGPT o Gemini o bueno, la IA que utilicen, que es súper válida, es súper potente y creo que es una herramienta que hay que aprovechar. Aquí le podemos consultar desde los conceptos más básicos, que es un margen, que es un CAC, cómo se calcula un LTV, un payback, lo que sea, hasta conceptos mucho más complejos. Yo creo que esto es una herramienta que vino para ayudarnos y potenciarnos muchísimo. Solamente hay que tener un poco de curiosidad, ir consultando. Incluso también es una herramienta en la cual le puedes pedir que te arme un curso de, no sé, cómo definir el precio de venta de mi cafetería, por ejemplo, algo muy absurdo, pero te explica paso a paso cómo poder hacerlo, con tips y todo lo que no vayas entendiendo se lo puedes ir repreguntando y te va ayudando. Luego, ya un poquito más avanzado, hay un canal de YouTube que me gusta mucho que se llama Kenji Explains, que esto ya es más para startups y va más de métrica, de business plan y tal, que bueno, es un contenido que es gratis, que está en YouTube, que se puede buscar y que es súper válido. Y si no, en el Instagram de FinTeam lo que tratamos de hacer es un contenido un poco más al alcance de todos, explicado muy simple para emprendedores y también para startups. Pues oye, muchas gracias. Gracias por venir, ha sido un lujo y nos vemos. Pues nada, encantado. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.